Bienvenidos a un nuevo capítulo de Liderazgo Siglo XXI. En este caso entrevistamos a Jaime Arteaga, uno de los socios fundadores y CEO de Do-It. Do-It escrito D-O-E-A-T, no Do It de hacer, sino It, ese It de comer, y ahora os explicaremos por qué. Este programa, ya sabéis, para hablar con calma, con tranquilidad, de liderazgo, y me estaba dando cuenta, saludando antes a Jaime cuando arrancábamos, de que es la primera vez que entrevistamos a un empresario como tal, con lo cual con muchas ganas de compartir experiencias y de saber cómo se dirige una compañía que nació hace 13 años, que en la actualidad tiene 400 personas, más de 40 restaurantes por todo el territorio nacional. Así que, Jaime, bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias por la introducción. Cuéntanos un poco, ¿qué es Do-It? Para que la gente que no lo conoce lo pueda conocer. Yo creo que hay mucha gente que lo conoce y no sabe que lo conoce. Sí, bueno, eso es curioso. Do-It es una cadena de restauración colectiva. La restauración colectiva no es más que un servicio de restauración que se presta de empresa a empresa. No es una restauración al ocio, clásica como puede haber un local de calle, ¿no? Donde vas a cenar con tus amigos, sino es un restaurante que habitualmente pues, puede tener un hospital, puede tener un aeropuerto, puede tener una empresa, puede tener una universidad. O sea, le prestas un servicio, como dicen los americanos, es un B2B2C. Le prestas un servicio a una empresa, pero luego, en una última instancia, se le acabas prestando a un particular. Do-It es eso, se creció y se creó con esa vocación, con la vocación de dar servicios de restauración integrales a empresas, y de eso es una versión desarrollada hoy. O sea, el que come es el individuo, pero Correcto. a ti quien te paga es la organización. Sí, más que quien te paga, quien te contrata. Tú al final te diriges a organizaciones, a corporaciones que tienen la necesidad de alimentar a sus usuarios, muchas veces son sus empleados, o sus estudiantes, o sus residentes, y te diriges a esa organización con el ánimo de montar un restaurante en sus instalaciones, en su edificio. Y muchas veces son restaurantes que no se llegan a conocer por el público porque están de puertas para adentro, de tornos para adentro, ¿no? Y hay alguna vez que confluyen entre dar servicio adentro y dar servicio al público, pero son las menores. Normalmente son servicios cautivos, en poblaciones cautivas, que son poblaciones muy grandes, o sea, damos muchas miles de comidas al día, pero que no están abiertas al público. ¿Cuántos miles? Pues mira, aproximadamente damos unos 20.000 servicios al día. Que unos 20.000, o sea, hay unas 20.000 personas que pasan por nuestras instalaciones a comer o a desayunar todos los días, en el día de hoy. Que claro, si eso te lo llevas a una restauración convencional, te costaría pensar quién da 20.000 comidas al día. Pero en restauración colectiva es común que haya mucha masa poblacional, mucha gente pasando por caja con tickets mucho más tasado de lo que es una restauración habitual. Pues como estaba comentando, es la primera vez que tenemos a un empresario con la posibilidad de poder preguntarle muchas cosas, y tengo mucho interés en ver cómo surge la idea, cómo la habéis hecho crecer y cómo lideráis la gestión del día a día. Porque, ese servicio ya existía, Sí. ¿no? O sea, ya comían las personas. ¿Qué es lo que hace Do-It que lo hace especial y que le permite marcar la diferencia? A ver, Do-It, nosotros somos unos emprendedores poco habituales porque no somos unos emprendedores prematuros que hayan concebido una idea siendo muy jóvenes. Nosotros trabajamos en el sector inmobiliario, concretamente gestionando oficinas, y en ese momento vimos desde la cuenta ajena, desde el trabajo por cuenta ajena, que había una oportunidad que es dar servicios a los parques empresariales con cierta calidad. En restauración era fácil hacer la diferenciación, era fácil cambiar el posicionamiento de lo que existía habitualmente en el mercado en ese momento y de lo que sigue existiendo ahora. Porque la restauración colectiva se ha concebido, y bueno, ya sabes que a veces que las cosas se conciben por inercia y no cambian, pero se ha concebido como una función sin darte ningún factor experiencial a cambio, ¿no? Y nosotros cuando entendimos que se podía hacer algo diferente era cuando veíamos un sector que estaba muy apalancado en la forma de hacer las cosas igual y nadie las mejoraba. Nadie hacía lo que se venía haciendo, que es dar de comer, pero de una forma diferencial, con un posicionamiento diferente, elevando la calidad de la comida, elevando la experiencia, dándole una importancia a la decoración, dándole una importancia al servicio. Entonces la idea no era inventar la rueda, la idea era partir de algo ya preconcebido que existía y mejorarlo. Pero daba la casualidad que en el mercado había hueco para ello, porque tú puedes pensar en muchas cosas que se hacen y ya están mejoradas y remejoradas, y otras cosas que ves que históricamente se han hecho de una forma y no cambian.
nosotros entendimos que la restauración colectiva estaba en ese escenario. Se venía haciendo de forma igual durante muchos años, y si tú piensas en cómo se hacía o cómo comías cuando trabajabas para una multinacional hace 13 años en España, mejorar la experiencia era muy fácil. Pero es que si lo piensas hoy, ya han cambiado un poco las cosas, pero no tanto como ha podido cambiar la restauración de ocio, ¿no? Entonces ahí encontramos un nicho, un hueco, un espacio donde nos posicionamos. Fíjate que me parece muy interesante, porque muchas veces cuando alguien quiere emprender se hace la pregunta de ¿dónde encuentro una idea que no haya tenido nadie? ¿No? Sí, y yo creo que muchas veces es tan complicado. Claro, la creatividad, la innovación y el emprendimiento arranca no necesariamente a hacer algo que nunca se ha hecho, sino a hacer algo que se pueda hacer mejor o se puede hacer de otra manera. Vosotros tenéis referentes porque habéis conocido cómo se hacía en otros países. ¿Cómo concebís, claro, de algún lugar? A ver, bueno, esto es gracioso. Nosotros empezamos una empresa que en un sector del que no conocíamos nada. Entonces nosotros veníamos de un sector completamente diferente, que es el inmobiliario. Arrancar, independientemente de que fuese una empresa que está relacionada con los servicios al sector inmobiliario, pero no tenía nada que ver con el sector. Por lo tanto, había que, más que tomar padrinos, había que aprender del sector. Entonces empezamos de cero. O sea, es una empresa que empezó creando una cafetería en un entorno corporativo y metiéndonos ahí a trabajar a aprender cómo se hacía el negocio, ¿no? Pero te metiste a aprender, quiero decir, lavando platos y bueno, sirviendo... sí, estábamos de la barra, vamos. Sí, estabais ahí atendiendo al restaurante. Y era la única manera, porque nunca habíamos trabajado en el sector, y la única forma era aprenderlo desde dentro, ¿no? Entonces, digamos que no saltas a un mercado y eres competitivo y vas a ganar un concurso en colectiva cuando tu competencia son empresas que están desarrolladas, si no conoces bien y si no has hecho algo que puedas mostrar con anterioridad, ¿no? Nosotros creamos un producto, lo presentamos en el mercado, el producto gustó mucho, y a partir de haber aprendido y haber conseguido eficientar tanto las operaciones como lo económico, pudimos dar el salto a presentarnos al mercado y de esa manera convertirnos en empresa. Pero pasamos por una fase anterior, que fue la fase de conocimiento y de aprendizaje de lo que posteriormente íbamos a aplicar. Y padrinos no teníamos. O sea, eso te ha permitido saber de lo que hablabas, y cuando diriges equipos, haber pasado por ahí antes. Si estás pidiendo cosas que tú ya has hecho antes y que ya sabes cómo... Sí, esta no es una empresa que se ha creado... Sabes que hay muchas empresas que se crean levantando capital sobre una idea preconcebida con un equipo de gestión profesionalizado. Este no era el caso. Esto es una empresa que se ha creado con un equipo desprofesionalizado, sin capital inicial, y comenzando o haciendo un crecimiento muy orgánico de cero, y comenzando primero trabajando en el conocimiento y en la práctica, y luego creciendo poco a poco orgánicamente. Es un proyecto diferente y ha funcionado. ¿Y en qué facturación estáis ahora, más o menos? Alrededor de 20 millones de euros. 20 millones de euros, que ya es un tamaño más que... Bueno, para haber empezado de cero no está mal. Sí, de hecho, está estratosférico. Te quería preguntar, cuando decías el empezar desde cero, ¿no? Mancharte las manos, ¿no? Ponerte el delantal y estar ahí trabajando. La gente joven que contratáis mucha gente joven, ¿cómo les ves en términos de actitud, en términos de ambición, en términos de compromiso? O sea, a mí la gente en España me encanta. O sea, a mí habitualmente la gente que contratamos, o sea, el sector de hostelería es un sector muy intensivo en personal, a todos los niveles de responsabilidad. Entonces te encuentras con perfiles muy diferentes, porque al final la población es diversa y contratas mucha gente, ¿no? Y además la restauración colectiva tiene una particularidad, que se contrata gente que no tiene toda la formación que pueda tener una hostelería de escuela. Entonces te encuentras con una población todavía más diversa por no haber sido tan homogénea en su formación, ¿no? Mayoritariamente la gente tiene muchas ganas y mayoritariamente contratamos y tenemos éxito en la contratación. Pero bueno. ¿Encontráis el talento que buscáis? Sí lo encontramos, o sea, como todo, sabes que la cultura de una empresa, no todo el mundo encaja en la cultura de una empresa, ni todas las culturas de empresas encajan en todo el mundo, ¿no? Entonces, al final, lo laboral es una cosa de dos. Y no siempre la coincidencia de empresa-persona es una historia de éxito, pero mayoritariamente lo es. Luego, la colectiva o nuestro sector tiene una suerte que trabaja de día, que no trabaja el fin de semana, normalmente, que no sirve alcohol, es compatible con la vida es más familiar. Compatible con la vida familiar. Y entonces eso hace que la rotación sea menor, y eso hace que la gente
tenga una vinculación con la empresa más fácil, porque al final le permite compatibilizarla con su propia vida, ¿no? Incluso hay alguno que tiene otro trabajo, ¿no? Pero eso es un punto a favor de nuestro tipo de restauración frente a otras que te parten el turno, que te hacen trabajar o que tienes que trabajar hasta altas horas por cómo está concebido el negocio, que bueno, nosotros no tenemos que utilizar tanto esas herramientas por lo concentrado que es el servicio en la colectiva y es más fácil retener a la persona. Luego ya digamos, el talento de la persona que vas buscando, pues muchas veces es una cuestión, bueno, sobre todo es una cuestión de la actitud de la persona y la suerte que puedes tener encontrándola. Pero bueno, España está lleno de gente maravillosa y habitualmente tenemos suerte encontrando perfiles. Vosotros de teletrabajo nada, claro. Te voy a dar de comer desde casa. No, claro, no. A lo mejor es en servicios centrales, igual. Si hay sectores y políticas que chocan un poco. Esta es una. Sí. Oye, os subisteis muy pronto a una ola que no ha parado de crecer, que es la hora de lo healthy, la hora de lo sano, digamos la ola... Sí. Un poco de... Esa es una diferenciación más. O sea, así como uno de los posicionamientos, el posicionamiento principal de la compañía para abrir brecha en ese mercado tan competitivo que era la colectiva, en manos de empresas tan grandes, pues la estrategia fue la diferenciación de calidad. Dentro de la diferenciación de calidad, uno de los factores más importantes era el eje que iba a tomar la oferta gastronómica. Y el eje saludable era fundamental. Era fundamental no solo porque era vocacional, sino porque al final... un empleado de una corporación o un residente de una residencia, un estudiante o de una universidad tiene que comer de forma saludable en su momento de trabajo, de estudio, ¿no? Porque si no, no puede seguir, ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado mucho en que la diversidad de nuestra oferta tenga ese eje saludable porque casaba muy bien con lo que necesitaba al final nuestro cliente, ¿no? Y sí que somos conocidos en el sector de la restauración colectiva por ser la empresa fast good, ¿no? del sector, ¿no? Y es un eje que ha funcionado dentro del posicionamiento de calidad y que le queda mucho recorrido. Y que le queda mucho recorrido. Aparte es divertido viajar, nosotros viajamos mucho para tener ideas y tener inspiraciones gastronómicas en cosas que vemos en otros países, ¿no? Vamos a intentarnos ir a Londres todos los años, vamos a Asia a ver cosas, vamos a Estados Unidos y hacemos viajes de ver restaurantes, no cualquier restaurante, sino restaurantes incluso de calle, pero que pueden tener similitudes con nuestras operaciones y nuestra oferta. Y traemos muchas cosas de fuera. Por ponerte ejemplos tontos, cuando aquí se empezó a vender pokés y empezaron a proliferar las cadenas de pokés en España, nosotros llevamos 6 años ya vendiendo pokés. Lo que pasa es que pues, el poké era una cosa más de nuestra oferta, ¿no? Porque lo habíamos visto ya, ¿no? Y así con todo, ¿no? Intentamos tener los ojos muy abiertos con lo que funciona bien a efectos de operaciones, con lo que es saludable, con lo que le va a aportar un valor nutricional correcto al cliente y le va a sorprender, porque si no se sorprende se aburre, porque el cliente cautivo, si le pones de comer todos los días lo mismo, no vuelve. Entonces hay que jugar con eso. Que me escucho a mí mismo, mis pensamientos, que me apetece mucho preguntarte qué tal comemos los españoles, pero te voy a preguntar por liderazgo. En tu opinión y tu experiencia, para montar una empresa hacen falta una serie de cualidades, una serie de características, un tipo de personas. Sí. Para dirigirlas a veces hacen falta otras. Sí. ¿O no? Te pregunto, porque vosotros habéis sido brillantes en la concepción, en la creación, en reunir los recursos que hacían falta para lanzarlo y en ponerlo en marcha. ¿Las mismas cualidades son las que hacen falta para desarrollarlo? A ver, yo te diría que fíjate que yo creo que uno de los secretos de éxito de esta empresa ha sido que, en línea con lo que me preguntas, que se conocen dos personas que son diferentes. Diego, que es tu socio. Diego, mi socio, Diego Pérez Crespo y yo, que se conocen dos personas en un momento profesional de su vida y que coincide, a pesar de ser dos personas muy diferentes, coinciden en ellos un amor por el sacrificio, por el trabajo, por la constancia, que es muy importante en la gestión, y con ganas de hacer cosas. Entonces, cuando de repente conoces a alguien, te miras y entiendes que estás en un mismo momento vital y con una misma energía, porque al final el mundo está lleno de gente lista, pero no vale con eso. Y nosotros coincidimos en ese momento vital cuando nos conocimos y nos lanzamos a emprender juntos. Yo creo que algo muy importante de que tanto la conceptualización de la empresa como la posterior calidad de su gestión, que si no hubiese sido imposible el éxito del proyecto, haya sido positivo, ha sido la coincidencia de
de que éramos dos perfiles con este mismo ansia, con dos personas soñadoras, y con un gran amor por el sacrificio y por la constancia, sobre todo. Al final estas son historias muy largas, o sea, no vale solo con hacer un plan de negocio y con hacer un estudio de mercado bien hecho y con analizar un posicionamiento que puede tener un buen resultado en el impacto de la competencia. No es todo eso. Al final tienes que decir una cosa y hacerla. Y luego al hacerla tienes que estar durante 1 década, 2 décadas gestionándola sin bajar la calidad. No solo sin bajarla, sino incrementándola. Entonces hay una suma de valores, tanto en la conceptualización de un negocio como en la calidad de su gestión posterior, que son fundamentales, ¿no? Yo tuve la suerte de coincidir con una persona que los tiene y que en ese momento nos encontramos y nos vimos valores coincidentes el uno en el otro y lanzamos un proyecto que ha funcionado. Pero bueno, lo más importante no es solo la conceptualización, es la gestión, como tú dices. Y la gestión implica no bajar la guardia durante muchos años. Y gestionar una empresa es muy difícil porque hay momentos buenos, pero hay momentos muy malos. Y momentos catastróficos. Y eso te quería preguntar, porque en algún momento pensasteis, nos hemos equivocado, ¿en qué momento dejamos? Pues claro, porque cuando ya lo miras a toro pasado y todo ha ido bien, dices, qué bien que... Venga, vamos a hablar de lo feo, que es divertidísimo. Sí, exactamente. Nosotros hemos tenido 2 momentos a lo largo de estos últimos 13 años que tiene la compañía muy críticos y 2 momentos con los que se puede encontrar cualquier empresa. Bueno, el COVID debió ser... El COVID para nosotros fue una lápida, o sea, fue tremendo porque igual que la restauración de ocio, que también teníamos restauración de ocio. ¿Cuánta gente os pilla el COVID? Nosotros pues ahora mismo somos unos 400, en ese momento éramos 135, me parece. Pasamos de 135 a 5 en un día. Entonces eso fue terrible. O sea, nosotros fuimos una de las... 16 de marzo. Yo no sabía ni lo que era un ERTE. No había escuchado hablar de esta figura. Y de repente nos pusimos a trabajar durante 2 años, porque en la colectiva este impacto del COVID duró 2 años, en pérdidas, en un formato de trabajo en el que en lugar de trabajar para intentar maximizar una cuenta de explotación, trabajas para intentar minimizar una cuenta de explotación, para intentar trabajar desde el punto de vista del coste y no desde el punto de vista del ingreso, ¿no? Porque no había ingreso. Y como nuestra empresa no tiene activos, tiene contratos, y no se podía permitir perder los contratos, nos vimos obligados a trabajar durante 2 años a pérdidas para mantener esos contratos en la confianza de que alguna vez se abriese la ventana de venta. Eso es durísimo. Eso es durísimo porque entras en quiebra técnica y te ves obligado a hacer cosas que nunca has hecho, a trabajar en un lenguaje financiero, en una negociación bancaria que no estás habituado a hacer, ni nunca habías... ¿Subieron a la altura tus socios financieros, los bancos con los que trabajabas? Bueno, a la altura nosotros tuvimos suerte, nosotros no estábamos muy endeudados, la verdad, cuando nos pilló el COVID. Esto fue nuestra suerte de balance, fue una de las razones por las que estamos aquí. Y otra de las razones fue porque creyeron en nosotros, o sea, vieron una empresa con un rating determinado en pre-COVID y con un balance absolutamente diferente a la semana después de empezar el COVID. Y entendieron que el impacto en nuestro caso pues era, ya sabes que al final la crisis COVID ha habido empresas que les ha venido normal, otras mal, otras bien y otras fatal. En nuestro caso no podía haber ido peor. Y eso lo entendió la banca y con nosotros, yo te digo que dentro de que hubo mucha negociación de financiación para poder sobrevivir, yo creo que se portaron bien. Yo estoy muy agradecido a cómo comprendió la banca nuestra situación y de hecho los bancos a veces se sorprenden cuando les cuento esa historia. Dicen, oye, normalmente nos hablan de lo contrario, somos siempre... Pues yo estoy agradecido de verdad que empatizaron con mi situación y conseguimos salir adelante, ¿no? Pero bueno, el COVID fue algo evidente y que hubo que manejar y que sobre todo hubo que manejar en nuestras cabezas porque es muy duro haber creado un proyecto y de repente que te lo quiten. Es muy duro cuando eres empresario, eres controlador y tienes una deformación del control que es extrema, porque estás acostumbrado a controlarlo absolutamente todo, ¿no? Y si no tienes el control de todo, pues, te saca un poco el tema de quicio. Cuando te viene el COVID es algo que no controlas, así que es imposible controlar. El impacto que tiene en tu compañía es imposible controlarlo, ¿no? Entonces el vivir en ese escenario fue muy duro, o sea, no solo financieramente, sino psicológicamente, esos 2 años fueron muy duros. Pero eso es una parte de un escenario muy malo que sobrevivimos y del que despertamos muy bien. Hubo otro que le puede pasar a cualquier empresa, que es lo que yo le llamo la travesía del desierto, que es que cuando eres emprendedor y eres emprendedor de crecimiento orgánico, cuando empiezas de cero, ser empresario, si te van las cosas más o menos bien, llega un punto donde estás satisfecho, donde tu empresa tiene unos retornos adecuados y donde tú puedes vivir razonablemente bien de los retornos que tiene tu empresa. Pero pasa
un escenario 2 en el que tú ya no puedes gestionar la empresa con tus manitas. Ya necesitas un equipo de gestión, necesitas una oficina, necesitas un organigrama que antes no necesitabas. Entonces, eso a lo que yo llamo la travesía del desierto es tener que montar equipo central de gestión para que tu compañía siga existiendo en un momento donde todavía no tiene los ingresos suficientes para alimentar a ese equipo, ¿no? Nosotros eso lo pasamos en el año 2016-17, me parece, y lo pasamos muy mal porque pasamos de pequeña empresa a gran empresa muy rápido. Tuvimos que crear un equipo para poder hacerlo, pero no podíamos alimentarlo. Y ese momento es un momento muy crítico que hay que planificar y que todo el mundo se queda corto planificándolo, ¿no? Y que todos tenemos esa travesía, hay que pasarla y mucha gente se queda en el camino. Ese fue otro escenario crítico que tuvimos, pero que lo conseguimos superar. Y ahí te planteo, porque yo te imagino, os imagino a Diego y a ti, que tenéis un buen trabajo, que estáis bien pagados, que tenéis una carrera. ¿Quién os manda? Lío esto. Nos decían en casa, vuestras parejas, vuestros padres, nos decían, bueno, imagínate, ¿pero dónde vais? Mi socio que había sido opositor a registro 7 años, que era abogado de despacho internacional, yo había trabajado en fondos inmobiliarios durante 11 años y claro, yo le contaba a mi padre que iba a montar una cafetería, pues imagínate la cara que se le ponía a nuestros padres, ¿no? Estos niños son idiotas. O sea. Y a día de hoy... se ha cambiado la cara. Sí. No, pero fíjate, yo te diría, para mucha gente que nos esté escuchando... ¿realmente en España merece la pena ser empresario? A ver... o hay que ser un héroe y hay que luchar contra titanes. A ver, es difícil ser empresario en España. Ser empresario es una forma de vida. O sea, en el momento que tú decides emprender, sabes que tu vida va a cambiar diametralmente. Tu cabeza no va a parar. Tienes un ruido constante. Que el que le diga lo contrario es mentira. O sea, ser empresario y tener de verdad cuidado y amor por lo que haces supone que tu escenario mental va a cambiar y que tienes que sacrificarte para ello. Esto ya no es salir por el torno de tu trabajo el viernes y hasta el lunes que vuelves a entrar por el torno no te acuerdas del Excel que habías cerrado. Esto no tiene que ver. Pero esto es en España y en cualquier sitio, ¿no? Cuando hacerlo en España, a ver, España tiene muchas caras. Yo no he sido emprendedor fuera de España, ¿no? Entonces no puedo comparar. Siempre se habla de lo malo de ser emprendedor aquí y yo no he sido emprendedor en otro sitio, por lo que no lo puedo comparar injustamente. Pero sí que es cierto que aquí confluyen cosas muy diferentes, ¿no? Aquí te encuentras con un sector privado maravilloso. Para mí, yo me encuentro yo tengo unos clientes y unos proveedores maravillosos, o sea, humanamente maravillosos y como empresas fantásticos y no me puedo sentir mejor trabajando en ese escenario, ¿no? Luego, cuando analizas el gobierno o la administración, que se analiza mucho cuando se habla de emprendimiento en España, sí es cierto que al final los gobiernos toman posiciones muy diferentes y toman normativas que te afectan muy directamente, ¿no? Y te encuentras con más normativas aprobadas que normalmente te regulan y te complican y que no te favorecen siendo emprendedor. Te quiero decir, desde el lado del emprendedor, desde el lado del empresario. A mí se me ocurren dos de momento. Una tiene que ver con el sueldo mínimo interprofesional. Sí. Tiene que afectar. Sí. O, por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo. Sí, bueno, esas dos son recién. Bueno, de esas dos, la primera llevamos varios años con las subidas del SMI, que evidentemente afectan la subida de los convenios. Yo creo que la gente tiene que ganar más dinero. Yo creo que en España no se podía vivir con el SMI de hace 5 años. Y yo estoy a favor de la revisión de los salarios mínimos. Y no estoy tan a favor de la revisión de las jornadas laborales porque se hacen sin analizar los casos sector a sector y las implicaciones que tienen. No todos los sectores puedes tocar las jornadas aleatoriamente. Venga, 2 horas y media. 2 horas y media es que no es solo una reducción de jornada porque 2 y medio entre 40 y 6,25. También es un incremento implícito de sueldo, ¿no? Del 6,25. O sea, todo afecta no solo a que se trabaje menos, sino al mayor coste salarial. Y yo creo que se están tomando medidas a veces y que se sueltan en la población y en los sectores sin tener en cuenta cuál es la afección concreta en un sector y en otro, ¿no? Pero bueno, dentro de esto, también los SMIs y las revisiones salariales se hacen muchas veces de forma muy abrupta, con efectos retroactivos y con unos impactos sobre el balance muy fuerte y que no puedes de alguna forma amortiguar también, ¿no? Y sí es cierto, esto es coincidente además en España con la subida del IPA. El IPC alimentario pues ha subido por encima del 30% en 3 años. Entonces, el impacto que tiene un sector como el nuestro, que te sube el IPA más de un 30% en 3 años, te acaban de revisar los convenios en la Comunidad de Madrid un 15% el año pasado,
y te reducen la jornada laboral en un 6,25 equivalente a 2,5 horas, dices, ostras, ¿qué acaba de pasar, ¿no? O sea, ¿cómo me defiendo yo ante esto, ¿no? Entonces, bueno, el cliente está viendo una escalada de subida de precios, que es una forma, la única manera de defenderse, más la eficiencia del propio balance y de tu forma de producción. O sea, tienes que ser más eficiente produciendo, porque comprando es más difícil, porque es más caro, ¿no? Más eficiente produciendo, más eficiente gestionando el personal y poder subir los precios de una forma en la que nunca te va a aceptar el sector para amortiguar todo el incremento de coste que has tenido en tan poco tiempo. Entonces, bueno, nos estamos yendo un poco, pero efectivamente... No, pero me encanta escucharte, porque yo creo que eso es lo que le preocupa al empresario, lo que le preocupa a quien dirige una empresa. Claro, le preocupan esas cosas que muchas veces para el común, ¿no? Para el gran público, pues no está en esa reflexión, pero que es que ese es el impacto concreto, ¿no? de estas... Yo creo que hay ideas buenas tanto en políticas de izquierdas como en políticas de derechas. Sí. Hay ideas buenas en los gobiernos, pero hay que pensar un poco cómo implantarlas y cuándo implantarlas y qué ritmos y qué afecciones tienen en cada sector. Y luego está la administración, que no es el gobierno. La administración es quien te puede poner trabas al ejercicio de tu actividad, ¿no? Y en España, no siempre, porque yo no hablo siempre como empresario, yo creo que la administración nos ha ayudado mucho en determinados momentos, pero las regulaciones y las burocracias administrativas que tenemos a veces te complican mucho la vida. Yo he vivido alquilar un local en la calle para abrir un restaurante y tener que cerrarlo después de 3 años porque el papel de la licencia de ampliación que necesitaba y cumplía con normativa no se llegó ni a revisar, porque la burocracia lo impidió y tener que cerrar una inversión de mucho dinero. La intención de ser muy garantista, al final acaba bloqueando la iniciativa. He vivido la apertura de un hotel. A mí, fíjate, Jaime, y eso es opinión mía, una cosa que sí me molesta un poco es cuando escucho un poco un discurso que pone a los empresarios bajo sospecha. Y además, es decir, los empresarios son los que crean riqueza, son los que generan empleo, corren riesgos, apuestan su patrimonio, pero si les va bien, sospechamos, ¿no? Hay que tener un equilibrio. Yo creo que hay que ayudar a todo el mundo, también hay que ayudar al empresario y no se puede perder de vista que al final quien tira del carro, hay un sector de la población que tira el carro en la creación de valor y en la creación de empleo y esos son empresarios privados y que no seríamos nadie evidentemente sin el empleo y no seríamos nadie evidentemente sin la regulación, pero bueno, yo creo que hay que pensar en todas las líneas y llegar a un equilibrio y un consenso que haga que España sea un poco más fácil de lo que es. Y te quería preguntar, ¿vais a salir fuera? ¿Tenéis ya negocio internacional? ¿Lo vais a tener? Pues mira, no estamos internacionalizados. La verdad es que tenemos la suerte de que estamos en un sector que no tiene la suficiente madurez en España como para que te haga mirar fuera. Entonces tenemos muchas posibilidades de crecimiento dentro de España. No paramos, estamos abriendo un restaurante prácticamente cada mes en España, ¿no? Y entonces, si estuviésemos en un sector o en un tipo de empresa donde tu crecimiento estuviese limitado, capado en el tiempo, ya le ves en tu plan de negocio que tu crecimiento tiene un techo, es más fácil mirar afuera. Cuando no lo tienes, cuando evidentemente tú no paras de crecer y cada año tu crecimiento es superior al anterior, ¿no? Porcentualmente, quiero decir, además en términos absolutos, entiendes un poco a mirar más hacia adentro, ¿no? Y fijarte más en tratar de agotar primero el crecimiento interno antes de... Entonces yo creo que lo haremos, fíjate, no tanto vocacionalmente, sino porque algún cliente nos acabe obligando que te pida que la acompañe, acompañarles, que ya nos está pasando. Pero en este momento no es tan vocacional, no lo rechazamos, vamos, no lo vamos a impedir tampoco. Oye, y para ir terminando, hay un tema que siempre tengo la curiosidad, a mí me interesa mucho todo el tema que tiene que ver con la cultura organizativa, la cultura de empresas. Sí. En las grandes cocinas es muy típico la figura del chef que grita, que insulta, un nivel de tensión, un nivel de exigencia. Eso es la tele, ¿no? Yo te iba a decir, ¿no? Bueno, pero luego vemos documentales y que mantienen esa creencia. ¿Cómo es? ¿Eso forma parte de la realidad o nada que ver? ¿Las cocinas son lugares amables? Bueno, si yo tuviese un empleado mal educado, lo despido. Eso no. Entonces, en nuestras cocinas no se grita. No dicen lo de, sí, chef. No dicen que eso. No hay, a ver, nosotros intentamos tener unas cocinas equilibradas, tenemos unos equipos equilibrados, tenemos unos supervisores que forman adecuadamente y una forma de producción orgánica y equilibrada dentro de las cocinas
y dentro de que son servicios complicados, porque son servicios donde pues hay restaurantes que tenemos que a lo mejor te dan 1000 servicios en una comida, ¿no? Y que hay que estar preparado para eso, ¿no? Pero tenemos también la suerte de que son servicios más homogéneos que la restauración convencional. O sea, que no tienes un pase con una carta de 30 platos donde no sabes lo que te va a entrar. Es más previsible. Entonces, ¿no? Es más previsible, entonces tú vas a... Lo puedes organizar, claro. Lo puedes organizar y vas sacando comida que nosotros... Una de las diferenciaciones que tiene Duit es que cocina fresco. O sea, dentro de que estamos en colectividad, no trabajamos en formato orador, trabajamos en formato fresco y directo. O sea, cocinamos en el establecimiento. Y eso, cuando pasas por un free flow, donde hay comida expuesta y alcanzas la proteína, que te sirve la proteína, el hidrato, la verdura que tú deseas, dentro de una variedad enorme de proteínas y verduras, frutas, hidratos, se van preparando mientras que se van. Tenemos un sistema de cocina quizá algo más fácil dentro de la dificultad que tiene tener tanta diversidad como tenemos y tan cambiante, más fácil de planificar dentro del propio día. Luego, dentro del mes no es tan fácil porque la rotación es continua. En un restaurante convencional tienes una carta que se repite diariamente y en el nuestro cada día el restaurante es diferente. Pero estático en ese día, ¿no? Entonces, es una forma de organizarse diferente y la realidad es que se organizan bien. Se organizan bien, son fantásticos. Te diría que son el alma de la empresa. O sea, la gastronomía, al final, dentro de que cuidemos mucho la arquitectura, el diseño, el interiorismo, el servicio, la uniformidad, el alma de esto es la cocina, y es la comida y son los cocineros. Y últimamente estamos mirando mucho más a la cocina de lo que hemos mirado nunca, de hecho. Sueños. ¿Con qué sueñas? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Cuando Diego y tú os reunís y os tomáis una cerveza y fantaseáis con el futuro, ¿con qué fantaseáis? O sea, mira, yo creo que hay que ser prudente y sensato con las aspiraciones, ¿no? Yo soy una persona que vive en un sueño profesional cumplido. Yo no tengo unas expectativas de crecimientos infinitas, pero sí es verdad que las empresas, una vez que las montas y están en una rueda de crecimiento, te piden más. Y el hecho de que abrimos un restaurante cada mes es algo que ya la propia empresa te lo está pidiendo y que no lo paramos. Entonces yo creo que el sueño que tenemos ahora, igual que en un inicio, el sueño era el momento anterior a la revolución, ¿no? Que es el más emocionante, de diseñar algo y ponerlo en práctica. Esa fase ya pasó. La actual va más dirigida a mejorar tu calidad de gestión y a ser mejor de lo que eras ayer y a seguir creciendo, siendo más original, más diverso y más único que nunca, ¿no? No tenemos una aspiración de ser enormes ni nada, sino lo que de verdad tenemos una aspiración es de ser mejores. Yo creo que tanto Diego como yo vivimos una realización, un sueño de emprendimiento cumplido, y ahora lo que hay que hacer es cuidar de nuestra empresa y que siga teniendo el nombre y siga representando la calidad que representa y continuar así en el futuro. Y no me resisto a marcharme sin preguntarte por tu propio equilibrio y el Diego con la familia. ¿Habéis conseguido hacer todo esto? Está bien. En un entorno... A ver, que está... Eso es importantísimo. Eso, o sea, no eres nadie si no tienes un equilibrio en tu familia, ¿no? Y entre los dos sumamos 6 niños, estamos casados los dos, él aporta más a la suma. Y sí que continuamente, además lo hablamos mucho los dos, trabajamos para tener un escenario familiar equilibrado, que no es fácil siendo empresario, porque es una realidad que trabajas todos los días del año. Es una realidad que yo no creo que haya un día del año que no abra el ordenador y me siente a trabajar, pero tienes que ser consciente, sobre todo cuando tienes niños pequeños, como es mi caso, que lo importante en la vida no es esto. Hay otras cosas que son mucho más importantes que la evolución de la empresa y tu sueño profesional, y que hay que cuidarlo, ¿no? Y dentro de que el trabajo forma, y sobre todo cuando eres empresario, una parte muy importante de tu vida, no puedes dejar de mirar para el otro lado, porque es lo que más hay que cuidar y lo que más importancia hay que darle. O sea, que yo creo que nuestras familias están contentas. Lo celebro, yo también. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo en Duit. Agradecimiento también a todo el equipo de Duit que da de comer y de desayunar 20.000 personas al día que disfrutan el resultado de vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Y gracias por acompañarnos en este tiempo y desvelarnos, ¿no? Contarnos esa parte que no se ve normalmente
de una organización. Muchas gracias por invitarme. Para mí ha sido un placer y aparte lo he pasado muy bien contigo. Muchas gracias. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis, Duit, la aventura de ser empresario, que es una aventura fascinante y que, como decíamos, hay que saber crear empresas, hay que saber desarrollarlas y luego hay que saber gestionarlas, que va a ser la parte probablemente más larga del proyecto. Seguimos aprendiendo de liderazgo. Gracias, estamos en contacto.